Hola y bienvenidos a Gritones Podcast. Aquí creemos que cada persona tiene una historia increíble esperando ser contada. Una que puede inspirar, motivar y cambiar perspectivas. No importa de dónde vengas o lo que hayas vivido, lo que te hace único tiene un valor inmenso. Prepárate para descubrir el poder del grit, ese empuje que nos hace seguir adelante incluso cuando el camino se pone duro. Y para escuchar historias reales que nos recuerdan que todos tenemos algo especial que aportar. Y si además de inspiración quieres tips semanales para dar un empujón extra a tu grit, date una vuelta por bralofiloteo.com y suscríbete a mi newsletter personal Gritones Hacks. Y no te olvides de darle like, suscribirte o seguirme, dependiendo de la plataforma donde nos escuches, para que el algoritmo juegue a nuestro favor y más personas puedan descubrir estas historias. Esto es más que un podcast. Es una celebración del viaje en esta dimensión. Nuevamente, bienvenidos. Esta es la historia de Gabriel de la Serna. Marquetero, asesor de negocios, participa en fondos de capital de riesgo, ángel inversionista y emprendedor. Y es interesante porque de reprobar literalmente todas las materias menos matemáticas y deportes, tanto Harvard como Stanford se pelearon por él en su momento. Te dejo accionables y 5 puntos clave que aprendí en nuestra conversación. 1. Construye momentos que jamás se olvidan. 2. Aprende a aprender. 3. Invierte en lo que te complementa. 4. Incomódate solito. Y 5. Los grandes consejos son muchas veces los que no te han dado. Aquí la tienen. Bien, entonces, mi Gabo, pues ahorita estamos cotorreando un poquito antes de empezar a grabar. Me da un gustazo poderte entrevistar. Hay muchas cosas que te quiero preguntar. Bienvenido a Gritones, güey. Muy bien, gracias, Bravo. No, a ti por la invitación. Déjame encender. Pero no decepcionarte con mi respuesta. Yo también pongo changuitos. Déjame prender motores con cautela porque sé que cuando te prendes. Platícame si seguido organizas una cenita tranqui un jueves y terminas de fiesta hasta las 7 de la mañana del siguiente día. Uy, no, ya no, antes sí lo hacía, pero ya no. Pasa, me ha llegado a pasar, pero después de con hijos es tú sabes, al día siguiente la resaca es dura y los hijos no perdonan, entonces ya la pienso 3 veces antes de que suceda. Pero bueno, a veces sí se pierde el control y te lleva una cosa a la otra y terminas, ¿no? En esas situaciones, pero muy poquito ya. Ya, sí, te entiendo perfectamente. Prefiero más cena tranquila, prefiero amigos, tal, ¿no? Y ya, pero no debería ya. Yo con 2 hijos también te entiendo perfectamente. Sin embargo, eres muy dado a dejarte ir. O sea, estás en el momento, quitando obviamente el tema de la desvelada y de la cruda, pero de que fluya ese momento en donde estás y a ver dónde nos lleva. A ver, me gusta disfrutar el momento. Me gusta pasarla bien con la gente con la que esté en ese momento. Pero ya con responsabilidad, ¿sabes? O sea, tampoco me dejo ir como gorda en tobogán y vámonos a ver a dónde nos lleva esto. ¿Lo llegaste a hacer? Sí. Ok. Y la verdad que ahí sí era bastante fiestero y sí me dejaba ir, pero también con límites, ¿sabes? Tampoco era de los que terminaba el otro día en Acapulco y no me acordaba. Claro. Porque estaba ahí, ¿no? Claro. Claro, yo no sé mucho de eso, de fiestas, pero... No. Espera. Pero entiendo lo que dices. Ahora, quiero un poquito hacer el contraste con estar presente. O sea, no sé si tú deliberadamente lo haces hoy con ese grado de responsabilidad de decir, estoy en la oficina o estoy en una fiesta o en una cena o estoy en una reunión o con mi esposa o con mis hijas, y haces ejercicio de presencia, de estar con tus 5 sentidos ahí en el momento, o se te da de manera natural. No se me da de manera natural, pero se dio
más debido como a un tema que tuvimos con el nacimiento de nuestro primer hijo. ¿No? ¿Qué pasó? Entonces, la verdad es que en ese aspecto, él tiene una condición que es aleatoria, ¿no? Muy, muy poco probable que suceda, pero bueno, le tocó a él, es una mutación genética que él tiene. Y esos, y esos primeros meses de vida posterior a su nacimiento fueron muy duros para nosotros. Particularmente, bueno, no meses, en realidad en los primeros 2 años la pasamos muy mal, ¿no? Él convulsionó cuando tenía 2 meses, entonces hubo un día que se aventó como casi 60 convulsiones en un día. ¡Wow, cabrón! No sabíamos qué era lo que tenía, nos tardamos 2 años aproximadamente en encontrar específicamente qué era lo que tenía. Y eso nos dejó muchísimos aprendizajes en eso, porque su pronóstico era no muy positivo, ¿no? En cuanto al impacto que esto podría tener, en cuanto a las limitaciones que él podría igual tener en el futuro. Y eso nos enseñó así a la mala, a la dura, ¿no? de la vida, a disfrutar cada día, ¿no? A disfrutar cada día con él, a disfrutar cada día. Ahora él tiene 5 años, está estable, ¿no? Y cada día lo disfrutamos como si no hubiera otro. Claro. En todos los aspectos, ¿no? O sea, creo que hay distintas maneras de valorar esos momentos de la vida, ¿no? Pero particularmente, digo, ahora que también falleció mi papá hace poquito, es otro golpe duro, ¿no? Donde puedes aprovechar. Sí. Y a veces nos toca aprender así, ¿no? A veces nos toca aprender a disfrutar o aprender a disfrutar esos momentos de la vida, ¿no? Esos momentos que a veces nos perdemos en toda la parte del día a día, ¿no? El ajetreo, tanto de la vida profesional como de la vida personal. 100%, 100%. Entonces, ahora lo hacemos un poco más conscientes, o sea, más, a ver, vamos a jugar con, o sea, yo trato de pasar la mayor cantidad del tiempo de mi vida con mi familia, con mis hijos, ¿sabes? Sí. Yo los llevo a la escuela, los recojo de la escuela, los llevo a sus actividades. Estoy ahí presente, ¿no? Quiero ser también un papá presente. Y me gusta construir momentos con ellos, porque finalmente eso es esto que tú recuerdas de tu papá o de tu mamá, ¿no? Son ciertos momentos de tu vida, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente en despertarme por la noche, ir a acostarme con mi papá, ¿no? Y él me abrazaba, y son momentos que yo tengo guardados para siempre. Y cuando ya no estás, pues hay que, no sé, me encantaría dejarles momentos, ¿sabes? Momentos ahí, como parte también pues, del legado que podamos dejarles. Pero bueno, sin tanto rollo ahí en esa parte, eso es lo que fue un parteaguas para que yo pudiera también empezar a valorar cada momento de la vida. Ligado a mis hijos, son mi prioridad, ¿no? En muchos aspectos. 100%. No, y la verdad es que sonará con mucho rollo, pero me parece que es importantísimo lo que dices y me encanta empezar así este episodio. Y fíjate que me gustaría como voy a hacer doble clic a estos recuerdos que tienes de la infancia. Me parece que hoy que has vivido estos momentos con tu papá, ¿no? Lo que platicas con tu hijo, esta construcción de momentos,
aparte de este instante de abrazar a tu papá en la noche, ir a su cama, ¿tienes un par de momentos más que te retumban en la mente o que tienes muy presente? Sí, a ver, hay varios. Yo, por ejemplo, jugaba fútbol americano desde que tenía 4 o 5 años. Entonces, todos estos momentos de los partidos, ¿no? De ir a jugar, tener la gran mayoría me parece de los que tengo están ligados con mis papás, ¿no? Entonces siempre el tener ahí esa parte presente con ellos, con mi mamá tenía también otro tipo de relación mucho más cercana que con mi papá. Y también, ¿no? Ahí hay muchos momentos que tengo donde ella está presente, ¿no? En estas cosas que son importantes o que fueron importantes en su momento para mí. Porque yo era todo lo que disfrutaba más desde mi niñez era jugar fútbol americano. No me gustaba otra cosa. Entonces, esos momentos importantes eran los que, por alguna razón, los vinculo con un momento, ¿no? De un partido, ¿no? De estar yéndonos a otro estado a jugar contra otro equipo, ¿no? Y siempre con mis papás ahí. ¿Y tenías este instante con tu padre, a lo mejor muy peliculesco, ¿no? De que te decía, a ver, Gabo, tienes que poner el cuerpo de esta manera y resistir el golpe y a ver, te está fallando tal y tienes que leer la jugada mejor? O sea, ¿te acuerdas de esas charlas con tu papá? Así como que tenemos esos coaches en casa, ¿no? Que se creen Vince Lombardi. Fíjate que él no era así, ¿eh? Él creo que mi mamá era más apasionada en ese aspecto. Pégale duro, hijo. Pero sí, tal cual. Y en el caso de mi papá, él me dejaba, ¿no? Esa parte se la agradezco mucho, ¿no? Esos momentos que te deja ir, que te deja hacer. ¿Qué influencia ha tenido esto en tu vida adulta? Hoy que lo traes a la mesa, hoy que lo recuerdas. Mucho. Yo creo que soy muy emocional también. Pero yo soy así, yo soy súper emocional. O sea, todo lo revivo ahora, ¿sabes? Me emociona y me mueve ahí. Sí, claro. Oye, y sumándome a tu emoción, quiero, a ver, en este intercambio entre tú y yo, decirte que cuando muere mi madre, el 26 de septiembre del 2020, yo traía como un track record de hacerme el duro, el fuerte, el todo puedo, todo lo puedo, todo lo resuelvo, échamelos a mí, no hay bronca, bla, bla, bla. Y entonces cuando de repente venía una emoción muy prístina, muy fresca, muy nueva, ¿no? Muy de vulnerabilidad, la rechazaba. Decía, no, puta, ¿qué es esto, no? Es para los débiles, ¿no? O sea, entristecerse o sentirse apagado o lo que sea, es para los débiles. Cuando muere mi jefa, no sabes, güey. O sea, me revolcó todo un abanico de emociones de todos los colores que yo no había permitido entrar a mi vida y fue literal como una ola me revolcó. Y efectivamente cuando muere alguien tan importante para nosotros, pues afloran todas esas emociones y sentimientos muy cabronos. En mi caso tengo de dos sopas, cabrón. O me sigo resistiendo y sigo reprimiendo o las dejo salir. Que si no me voy a volver loco. Y decidí por la segunda, dejarla salir. Y hoy te diría que soy muy emocional, cabrón. Soy un tipo sumamente sensible. Y me he reconciliado con esa parte de mí, ¿no? De también de llorar, güey. De también de sentirme deprimido, triste. De sentir momentos de
de muy poca energía, pues, de pedir ayuda, cabrón, ¿no? También. Entonces, empatizo contigo, Gabo. Sí, el ser vulnerable no nos hace ni menos ni más, ¿no? Pero creo que es algo que también no podemos estar acumulando, ¿no? En cuestión de emociones y de estrés y de que al final el que termina pagando los platos es nuestro cuerpo, nuestra mente, ¿no? Yo en mi casa no vi símbolos de vulnerabilidad. En mi casa de pequeño creciendo, ¿tú viste signos o símbolos de vulnerabilidad? Sí, y mucho más relacionados con mi mamá. Mi mamá también es así, es muy emocional, es muy sentimental. Mi papá pocas veces lo vi a él llorando, por ejemplo, muy poca. Pero mi mamá sí, siempre nos dimos como el espacio, al menos nosotros, ¿no? Entre nosotros. Mi hermano, el mayor, por ejemplo, no es así, él es más como lo que tú estabas diciendo, ¿no? O sea, más duro, más frío, intentando como que no le afecte, Sí. ¿no? A pesar de que pues estábamos ahí en el mismo ambiente familiar. Claro. ¿No? Él tiene esa personalidad. Pero yo siempre fui bastante sensible en ese aspecto. ¿Son solo 2 hermanos? Somos tres. Yo soy el mediano, tengo un hermano mayor, me lleva 3 años. Ok. Y mi hermana, yo le llevo 3. Ok. ¿Cómo convivía lo académico con el deporte, particularmente con el fútbol americano, conforme fuiste creciendo? Al principio, o sea, la escuela estaba por un lado y el deporte por otro. No había mucha relación ahí en ese aspecto hasta la universidad. Pero desde pequeño yo siempre, o sea, entrenando 3 horas al día, salía de la escuela y era irme a entrenar. Se terminaba una temporada con una liga y empezaba yo a jugar con otro equipo en otra liga. Entonces todo el tiempo yo estaba jugando y entrenando. Y ahí tuve mucho apoyo del lado de mis papás, porque también era como la única forma o su salida tal vez de decir, bueno, a ver, tiene que quemar ahí su energía, porque en la escuela mi mamá era de las que siempre estaba ahí en la dirección, ¿no? O sea, todas las semanas ahí le mandaban llamar, oiga, es que su hijo, fíjese que es así. Entonces ya no sabía qué hacer conmigo. Y a mí me costó mucho trabajo ese proceso, ¿no? De la escuela. ¿Te gustaba la escuela? La neta, no. No, nunca. Nunca me adapté a la estructura, ¿no? Ok. Nunca me logré adaptar a esa estructura. Nunca me identificaron tampoco mi déficit de atención, ¿no? O sea, desde pequeño no fuiste como diagnosticado con TDA, no, o sea, oficialmente no. No, oye, entonces, pues no, yo no ponía atención, ¿no? Porque ya estaba viendo algo y se me pensaba otra cosa, o se me ocurría hacer algo ahí en el salón, o ya me salía mejor al baño, ¿sabes? Yo te he escuchado hoy decir que tener TDA es tu mayor fortaleza. ¿Qué quieres decir con eso? A ver, ya a nivel profesional me ha ayudado mucho. A ver, antes de llegar a eso, yo tuve que aprender a aprender. Ok. Porque nadie me enseñó a aprender, ¿no? Conforme iban pasando los años en la escuela, pues yo no sabía aprender. Yo no soy una persona que se pueda sentar, leer un libro, memorizárselo. Yo empiezo a leer y una cosa que leo me lleva a otra y ya no estoy poniendo atención a lo que leo y ya estoy pensando otra cosa. Sí, te vas. Me voy. Entonces, conforme fueron pasando los años, pero ya a una edad un
o sea, en la universidad. Ahí fue cuando empecé a aprender a aprender. ¿Y cómo lo hiciste, güey? ¿Fuiste autodidacta o qué pasó? No, a ver, me empecé a dar cuenta como qué cosas eran las que se me quedaban grabadas en la mente. Entonces, ya, los números, por ejemplo, siempre en matemáticas era bueno. Era la única materia que me iba bien. Y era como muy visual en ese aspecto, ¿sabes? O sea, a mí yo veía un número y me lo aprendía porque lo veía, ¿no? Entonces era fácil para mí. Después empecé a aprender como a relacionar un poco eso con otro tipo de materias. Y empecé a hacer mapas mentales para que yo pudiera visualizar en un libro, pero en un esquema, ¿no? Un esquema de un mapa mental. Entonces iba leyendo, yo iba dibujando, ¿no? Mi mapa mental. Entonces cuando terminaba eso decía, mira, sí, pum, 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 that's it. Entonces tuve que aprender en ese aspecto y después ya lo empezaba a utilizar para todas las materias. Y en la universidad ya me iba bien, ¿no? Pero te hacía el comentario, ¿no? De pasar a ser como el burro de la clase, porque eran todas las materias, yo las tenía, no sé, te tocó a ti, ¿no? Pero en la escuela te ponían en rojo las que reprobabas, ¿no? Y en azul o en negro las que pasaban. Sí. Bueno, mi boleta era 95% en rojo. Y solo pasaba matemáticas, güey, y deportes. Y deportes. Tal cual. Tal cual, ¿no? Entonces, ya en la universidad no es que esto me haya hecho el más brillante, ¿no? Sí. En la universidad, pero ya era como, okay, dibujaba, tal y tal. Ahora, este tema del TDA, Gabo, ¿oficialmente en esa época te lo diagnosticaron? Tampoco. O sea, pero eventualmente sí sucedió que oficialmente fuiste diagnosticado con TDA. Bueno, llegaremos a ese momento. Pero pues, regresando a la carrera, ¿estudiaste en México? ¿Qué estudiaste? ¿Te fuiste a algún otro lugar? Estudié todo hasta antes de la universidad en Ciudad de México. Ok. Y después nos fuimos a vivir la familia a Monterrey. Ok. Y la universidad la estudié en Monterrey. ¿Qué estudiaste? Economía. Decía, bueno, mira, los números se me... Por ahí escogiste. Fácil, y dije, bueno... Ese fue tu criterio, ¿no? Tal cual. Y bien, la verdad es que creo que no... Creo que la ingeniería hubiera sido too much para ese momento mío, ¿no? Y bien, creo que en ese aspecto estuvo relativamente bien la decisión de irme por ahí. Pero me gustó siempre mucho más la parte de microeconomía que macroeconomía. Entonces siempre estaba en sector privado, posterior a la universidad, y no me fui tanto como al sector público en ese aspecto. ¿Ya empezaste tu carrera profesional en Monterrey? En Monterrey. En Monterrey, de hecho, a ver, lo primero que yo quería hacer era una consultora de análisis de clientes. ¿Cómo es eso? Analizar bases de datos de empresas. Ajá. Y empezar a tomar decisiones estratégicas a partir de la información. Son como... Ok, o sea, vamos a pensar un banco que tiene una base de datos de todos sus clientes o cuentavientes y en base a esa data tú la ordenabas de tal manera que diera información valiosa para toma de decisiones para el banco. Segmentábamos a los clientes, hacíamos los clientes de valor alto, medio, bajo, ¿no? Analizabas la transaccionalidad, ciertos modelos estadísticos, ¿no? Relacionados a eso, clasificabas a cada cliente con un perfil, ¿no? Y le definías un objetivo de negocio para desarrollarlo, para fidelizarlo, para incrementar su frecuencia de compra, para incrementar su valor monetario. Okay. ¿No? Empezaba como... ¿Y sí lanzaste la consultora? La lancé, pero típico, pues nada, este mocoso que me va a estar enseñando. ¿Tú quién eres? Sí. Entonces, bueno, ahí estuve intentando abrir la empresa, ¿no? Ahí fue mi primer
mi primera empresa, ¿no? Recién graduado. Ya había hecho algunos otros. Sí, persona moral y todo. Persona moral. O sea, sí. hiciste tu acta y toda la onda. Ya había hecho algunos otros intentos de negocio durante la universidad, pero no formalmente, ¿no? Ese fue el primero formal. Pasó año y poco. Ganamos ahí un par de clientes y estábamos como intentando, digo, mi socio y yo en ese momento, ¿no? Él después me dijo, oye, fíjate que me ofrecieron una chamba aquí, tal. Dale. Sí. Yo coincidió ahí un poco porque yo a mi esposa la conocí en Monterrey y después yo me fui a España a vivir con ella. Entonces como que esa parte de la empresa no fue el timing ideal para los dos. Después yo me fui 2007-2008 a Madrid. Fue la crisis financiera, inmobiliaria. ¿Y se fueron porque ella era española, porque fue a trabajar o estudiar? Sí, ella fue a estudiar a Monterrey, la conocí en Monterrey. Española. Ella es española. Ya. Y luego yo me fui a seguirla. Ya habíamos estado un poco también allá a distancia previo a eso. Empezó la crisis allá y le dije, oye, ¿sabes qué? Mira, aquí no hay chamba, no... Está imposible. Sí. Para los propios españoles está imposible. Claro. Y allá se prioriza mucho, ¿no? Cuando hay tasas de desempleo altas, se prioriza mucho al local primero, después al de la Unión Europea y después... Después, ¿no? Gabo. Quien venga. Después Gabo. Entonces no estaba en su lista de prioridades. No estaba yo en la lista y decidí regresarme y le dije, mira, si quieres regresar, vente, nos regresamos. O sea, ¿se regresan los dos o cómo fue esa conversación? ¿Quédate tú y yo me voy a México o cómo fue esa charla? Ya habíamos estado un tiempo a distancia, entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo ya me voy, pero yo ya no quiero estar a distancia. Entonces, si quieres regresarte conmigo, vamos de vuelta a México, o si no, la dejamos aquí y vemos si más adelante se da o no. O sea, era un deal breaker, güey. Sí, ya era un deal breaker porque ya habíamos estado un tiempo a distancia y ya no quería yo estar en esa situación. Y ella dijo, bueno, va, venga, tú ya intentaste venir. ¿Cuánto tiempo intentaste estar allá? Me rifo ahora yo. Buscando así chamba arduamente fueron como 6 meses. Ok. ¿Sabes? Era como el tiempo que tenía yo para decir, mira, vendí mi coche, vendí mis cosas en México, lo que tenía, y ya no, y nos regresamos. Entonces regresan a Monterrey, a Ciudad de México. A Monterrey, regresamos a Monterrey. Ella encuentra trabajo primero que yo. A las 2 semanas después encontré yo trabajo. Y empecé ahí ya también como empecé a involucrarme un poco más en el tema de corporativo, ¿no? Y demás, era para una empresa de transportes. Y me iba bien, pero me aburría. Me pasaba un poco lo mismo que en la escuela. Yo llegaba, pum, empezaba a hacer, si me daban libertad, ¿no? Pero hasta cierto punto, pues en las áreas que trabajas en términos corporativos, tan limitadas, ¿no? Ya si te quieres empezar a hacer otra cosa, pues ya le empiezas a pisar el pie al de al lado y al de al lado no le gusta, ¿no? Y entonces me aburría y no había como, oye, a ver, ¿y qué más? Y tal. Entonces decidí como, me cambié de trabajo, pero fuimos ahora a Ciudad de México. Ok. Después de ahí, que la idea era irnos allá. Tampoco estuvimos en un buen momento en Monterrey. Toda la guerra del narco y todo eso nos tocó también estar por allá. Y mi esposa me decía... ¿Ella cuando se van a Ciudad de México conserva su trabajo? ¿Ella? ¿O también renuncia ella para irse a la Ciudad de México? Después otro trabajo. Le habían ofrecido un trabajo antes en otra empresa de educación. Y a través de esa empresa se puede ir también ella con trabajo a Ciudad de México. Ya. Pero a mí me contratan allá
primero y ya después ella se mueve rápido y consigue. Se mueven a Ciudad de México y empiezan a chambear ahí. Nos movemos a Ciudad de México y me pasó lo mismo. Estaba trabajando en otra compañía de turismo y hospitalidad y demás. 2 años y ya no aguantaba yo más, ¿no? Entonces ya tenía que estar buscando, y buscaba chamba de manera proactiva. Pero siempre tenía mi cosquillita de la empresa que dejé allá, que yo me la quedé. O sea, él me vendió sus acciones, ¿no? Puse yo a mi papá ahí y le dije, a ver, aguántamela y a ver si algún día la puedo revivir. Y después me contrató otra empresa y estuve igual un par de años ahí y ya de ahí decidí dar el salto de nuevo a la parte de emprendimiento. Ok, ¿fue por algún evento en particular que fue la gota que derramó el vaso o fue una acumulación de decir, pues no me hallo, no me gusta, me aburro? Un poco las dos, pero yo empezaba a traer nuevos clientes a la última empresa que me contrató. ¿Qué año fue ese? Ponle 2014 a 2016. Ok, y traías clientes. Sí, estabilizamos ahí bien el área, empecé a traer nuevos clientes y empezaba yo también a tratar de negociar mi lana. Oye, a ver, mira, este cliente es de este tamaño, tal, ¿qué onda? Claro, mejorar incentivos para ti dentro de la compañía, ¿no? Por el performance. Sí, y ver si había proyección de crecimiento de ese lado, ¿no? O no. Y bueno, finalmente era como muchas largas, sí, mira, vamos a hablar a Nueva York, tal, y vamos a ver qué se puede hacer. Y en algún momento dije, a ver, está bien, si no se puede, lo entiendo, pero no es algo que entonces yo quiera. Y ahí me salí. Ok. Y reviví la misma empresa que había abierto en el 2010. Fue esa 2010, 2009, por ahí. 6 años después. Y empecé a traerme yo a mis clientes, tal. Empezamos a crecer esa parte. Y aquí es donde se vincula un poco ya el tema de cómo mi déficit me ayudó a crecer, ¿no? Tú sabes bien, cuando emprendes, pues tienes que hacer de todo, ¿no? Y me gustaba a mí meterme a hacerlo. O sea, me metía, lo hacía, lo aprendía. En esa parte sí soy bastante curioso, ¿no? O sea, siempre estoy investigando, viendo, que ya lo sé hacer, ya sé cómo. Entonces me contrato a alguien que lo opere y yo me hago otra cosa, ¿no? Y así. Entonces aprendía el proceso, lo entendía y decía, ok, aquí pongo a alguien, ¿no? Pero el core business seguía siendo este tema de análisis de bases de datos. Sí, y empezamos a meter componentes más como para compra de medios digitales. Ok. Empezamos a llevar más como al tema digital. Ok. Era Customer Relationship Management, que es como la parte de CRM, Loyalty Programs. Ok. Y empezamos a meter componente de medios. Ok. ¿A qué te refieres? Compra de medios digitales en redes sociales. O Facebook, sea, pautas. Instagram, pautas. Ok. Compra programática y demás, ¿no? Estrategias. Ya. Search Engine Marketing. Ese era 2016, fue cuando me salí. Y empezamos a meter como esos componentes de servicio. Y de cara a nuestros clientes, podíamos tener una oferta un poco más robusta en ese sentido. Ok. Pasamos ponen 8 meses de tener 3 personas en el equipo a tener 45 personas, ¿no? ¿En cuánto tiempo? En 7, 8 meses. O sea, en 8 meses de empezar con 3, te fuiste Con a 45 en ese lapso.
Correcto. Bueno, pues es un crecimiento brutal, güey. Sí, la verdad que nos iba muy bien, pero después era el problema del flujo de caja. Ahora, ¿cómo conseguías clientes? O sea, yo lo que entiendo es que... Yo estaba prospectando todo el tiempo, armaba la primera parte operativa y empecé a crear el equipo con las cabezas de las áreas. Entonces, el cliente 2, por así decirlo, ya entraba en una estructura que ya estaba semi-armada. Ok. Tenía que ir evolucionando, ¿no? Entre los distintos departamentos también. Pero ya era más fácil decir, bueno, ya tengo a alguien que lleva la dirección de medios, la dirección de cuentas. Sí. ¿No? Ahora me quiero ir un paso hacia atrás. O sea, yo creo que por muy buena estructura y estrategia y seas bueno administrando recursos, si no hay ventas, pues no hay nada acá, ¿no? ¿Cómo lograbas? Porque lo que mi cabeza me dice es, si que hiciste de 3 a 45 empleados, o sea, tu revenue creció. O sea, tu cartera de clientes creció. ¿Quién traía los clientes y cómo generabas leads? O sea, o sea, yo creo que algo clave en el emprendimiento es vender, cabrón, ¿no? O sea, que suene la caja. Ya que tengas flujo de caja positivo ya es otro boleto, pero ¿cómo llegaban los clientes? ¿Tú los buscabas? ¿Los buscabas en internet? ¿Era un tema de network? Primero era networking y después eran campañas digitales, que era lo mismo que hacíamos para nuestros clientes, pero para nosotros. Ah, ya. Después me busqué a otro director comercial, muy bueno, bien conectado, súper movido, y él me ayudaba. Yo tenía muy clara toda la oferta de producto. Ok. Él me decía, oye, conozco a tal, ¿no? Vamos a tocar la puerta. Llegábamos y la oferta la construí bastante robusta, que llegaba el cliente y decía, va. Y en términos de pricing, todavía el último trabajo que tuve fue en una de las 3 compañías más grandes del mundo que gestionan todos los procesos para agencias de medios. Ok. Bueno, medios y agencias creativas y de contenido. Tienen muchísimas agencias, ¿no? En todo el mundo. Entonces yo ya me sabía también esa parte de cómo cotizaba, de cómo se estructuraba, y eso me ayudó a entenderlo mucho más fácil, ¿no? Lo agarraba, lo entendía y ¿Y pichabas lo mismo a cada cliente o sí tropicalizabas el pitch dependiendo del cliente que ibas a ver? Tropicalizado. Sí, y además la necesidad era distinta de cada uno de los clientes. Entonces eso me gustaba porque no era monótono, ¿no? Ya. Con un cliente teníamos, no sé, gestión de contenido, a otro le hacíamos campañas de medios, a otro le hacíamos loyalty programs, a otro le hacíamos CRM. Claro. Dime qué pasó al mes 8, tienes 45 empleados, problemas de caja. ¿Qué cruza por tu mente? Sí, a ver, afortunadamente, no más afortunada que desafortunada, afortunadamente logramos ganar pitches de clientes grandes. Eso nos permitió crecer rápido. Lo malo es que estos clientes te pagaban a 60 días, a 90 días, y había que financiar la operación, ¿no? en esos meses hasta que te pagaran. Claro. Entonces, bueno, sin deuda, sin nada, sin pedirle prestado a nadie, logré estructurar el tema del flujo. Fue bastante duro, ¿no? Los primeros 90 a 120 días, pero ya cuando empezaba a dar vuelta, ya paulatinamente se iba ya enderezando, ¿no? el tema. Entonces realmente tuve que hacer ahí como una estructura que me permitiera financiar escaladamente la operación. Claro, iban cumpliéndose ciclos con los clientes que te permitían ir cumpliendo con fechas de pago. Pero bueno, ya también llegaba un punto en el que yo no estaba acostumbrado, no es lo mismo, ¿no? Pues que llegue tu nómina cada 15 días a pagar luego nóminas de 2 millones de pesos mensuales, de que tenía 3 a 6 meses, ¿no?
era duro en esa parte y ponía mucha presión, sobre todo a, a mí, ¿no? Que era sin socios, sin nada. Era como, ¿Qué sentías? mira, yo trato de estar siempre como bastante sereno en ese tipo de cosas, pero cuando empezabas, pues, sí tenías cierta inmadurez, ¿no? Y absorbía muchas cosas. Tanto así que en un vuelo que hice de Nueva York a México, faltaba 1 hora de vuelo y me convulsioné en el avión. Órale. Entonces me desmayé y me convulsioné. Iba con mi esposa. No, pues ahí ya sabes, el avión, luces apagadas, todos durmiendo. Se despertó ahí todo el avión. Sí, el show. Un neurólogo, 2 asientos frente a mí. Entonces yo cuando abrí los ojos ya tenía gente, oxígeno. ¿Seguías en el avión cuando despertaste o ya te habían bajado? No, seguía en el avión. No, a ver, fue en segundos, ¿sabes? O sea, me fui, me convulsioné y desperté, ¿no? Ok. Pero bueno, era parte. ¿Y cuál fue el diagnóstico? No supieron. O sea, el neurólogo. Pero era parte del estrés que Probablemente traías. sí. El neurólogo me dijo, mira, puede ser como un shock químico sanguíneo. A cualquier persona le puede pasar. O sea, me dijo, mira, hay una buena y una mala, porque aterrizamos y al hospital, ¿no? Directo. Tuve 2 días en el hospital. Claro. Haciéndome estudios de todo. Me dijo, mira, una buena y una mala. La buena es que no te encontramos nada. Tu cerebro está bien, todo se ve normal, ¿no? Entonces esa es la buena. La mala es que no sabemos por qué te pasó. ¿Y el neurólogo que estaba en el avión fue el mismo que te dio el seguimiento? No. No. Ok. Yo dijo, agarré un cliente en el avión, el neurólogo, güey. Hubiera podido, le faltó, bueno, le faltó seguimiento. ¿Cuál fue la primera? Tu estrategia de CRM. Sí, le faltó follow-up. ¿Cuál fue la primera decisión que tomaste saliendo del hospital? A ver, lo que pasa es que según yo no estaba estresado, ¿sabes? Ok. Entonces, en esa parte, lo que hice fue empezar a prepagar nóminas. O sea, ¿pagabas por adelantado o cómo? Bueno, entre comillas, ¿no? Prepagar. Por eso entre comillas, pero dejaba yo flujo suficiente. Ya, provisionabas. Para prepagar, para provisionar las nóminas y no tener esa presión que según yo no tenía, pero que sí tenía. ¿La empresa sigue en Ciudad de México operando? Bueno, o tú desde México operando. Sí, la empresa está en México. Fast forward, háblame de OnPost y por qué te mueves a Estados Unidos. O sea, empezamos a crecer ahí bien. Empecé a hacer yo a invertir en mi primera inversión. Fue en una compañía de inteligencia artificial, una startup de aquí de Miami, en el 2017. Porque yo veía esa oferta muy ligada a todo lo que hacíamos. ¿Sabes? Era análisis de datos, pero con inteligencia artificial. Entonces yo empezaba a vincular ese tipo de inversiones a cosas que yo le pudiera aportar valor. O viceversa, ¿no? Que ellos me pudieran aportar valor a mí. Si se podían ambas vías, mejor. Si no, con una que sumara, me hacía sentido empezar a hacer ese tipo de inversión. Y después empecé a invertir también en Venture Capital, acá en Miami, pero por una de las niñas que trabaja conmigo me presenta a otra que vivía acá, me presenta a la GP de acá, va a México a verme, tal, ¿no? Invertí allá directo luego con el Venture Capital. ¿Directo te refieres a que no dentro del fondo, sino con tickets personales? No, lo que quería hacer al principio era hacerlo más como un angel investor, pero también eso luego te lleva a un proceso adicional, ¿no? De gestionar las inversiones, de estar al pendiente con
con los emprendedores, ¿no? Con las marcas. Con los founders, sí. Y yo ya tenía suficiente chamba que atender. Después invertí en otra agencia, también en México. Entonces era ya cuestión de estar dividiéndonos el tiempo, ¿no? Entre los clientes que tenía acá, más la otra. Y después empecé a crear una plataforma que se llama UnPost, pero más pensando en que quería diversificar mis líneas de ingreso. Ya tenía los clientes, ¿no? De las agencias y quería irme también más como por un modelo de negocio más B2C. Donde ya directamente el consumidor final fuera mi cliente y no un B2B. Ok. ¿No? Al cual yo le daba servicio. Ya tenía una infraestructura también cuando juntábamos ya luego las otras dos agencias. Pues eran, no sé, 140 personas, ponle, ¿no? Y ahí hay muchos recursos con diferentes skills. Ahora, me parece muy interesante lo que dices porque como emprendedor de repente no sabes en esta lógica del huevo y la gallina si primero buscar un revenue B2B o B2C, ¿no? Hay como que diferentes ángulos y incluso a los inversionistas les gusta más un modelo de negocio que está sustentado en B2C o en B2B. Tú tienes como el conocimiento de los dos. Empezaste más B2B y luego diste, no, a ver, yo me quiero mover a B2C. ¿Cuál dirías que son las luces y las sombras de cada revenue stream? El tamaño de los tickets en el B2B, ¿sabes? Tienes un cliente que te puede ir muy bien, puede ser un cliente muy grande y te puede justo ayudar a empezar a crear una estructura de un equipo. Y en costo de adquisición del cliente, en cuanto a tiempo, recursos. Es mucho más barato ir al B2B que al B2C. Para que un grupo de clientes del B2B te represente en términos monetarios lo que te puede representar uno del B2B, hay mucho más inversión de captación al B2C que al B2B. ¿Y por qué moverte al B2C entonces? Quería desapalancar también un poco la concentración de clientes. Acá puedas tener 10 clientes y el proceso dentro de las agencias de marketing digital que fueron como mi primer negocio, yo también lo veía como que cada vez más se empezaba a comoditizar, porque ya salían, ¿no?, las agencias más chiquitas, tal, y se empezaba a convertir en una guerra de precios. Y por lo general, si no tienes una asignación global de una agencia para los clientes grandes, tipo, no sé, Coca-Cola o PepsiCo o McDonald's o General Motors, ¿no?, o este tipo de compañías grandes, la gran mayoría tienen una asignación de una agencia global que atiende a todo el mundo la marca. Entonces, por un lado tienes a estos grandes empresas que tienen este oligopolio con todas estas compañías. Y después están las medianas, ¿no?, que pueden ser locales, grandes, que no tienen ese tipo de procesos, pero que te pueden ayudar también a tener un buen ticket. Y después están las otras más chicas, donde ya estás viendo precio, ¿no? Precio y lo que te lleguen a vender, ¿no? Y se empezaba a comoditizar un poco el tema. Y por lo regular también hay un flujo de agencias que tienen un ciclo de 1 a 3 años. Entonces, de estos clientes, por temas de compliance, ¿no?, por diferentes cosas, se rotan. Cosa que luego no pasa en las grandes, porque es la asignación y porque hace sentido también crear una relación más de largo plazo que de corto plazo. Pero bueno, las políticas de estas empresas así son, ¿no? Ahora que dices, me voy a desempalancar, me voy hacia B2C, surge UnPost, esta plataforma. ¿Ya te habías ido a vivir a
¿A Estados Unidos todavía no? Todavía no. Seguías en México. Sí, Cuando lanzas OnPost, sigues en México. sí. Allá empezamos ¿qué a es? construir la plataforma. Ok, ¿qué es OnPost? Empezamos a construir OnPost como una plataforma de lifestyle. Y empecé a construir ahí 9 categorías Ok, de contenido. Quería generar yo mucho contenido. La estrategia era crear contenido, empezar a atraer usuarios a la plataforma a través del contenido ok, y posteriormente empezar a monetizar a los usuarios de la plataforma ok. a través de distintas líneas de negocio. Entonces empezamos 9 categorías y después empezamos a descartar qué categorías eran las que no estaban funcionando bien. Todo el proceso también es súper distinto, ¿no? El cliente que te contrata tiene muy claro qué es lo que quiere, ya es una empresa mucho más madura, ¿no? Y acá en la parte de emprendimiento del lado del B2C es mucho hacer iteraciones de negocio, qué funciona, qué no funciona, ¿no? Claro. Me gustaba mucho también eso, ¿no? Vas diseñando el producto y lo que ahora es OnPost es muy distinto a cómo se arrancó, ¿no? Se empezó a dividir en 2 verticales, una que estaba más relacionada con styling, otra que estaba más relacionada con beauty, que fueron categorías que empezaban a resonar más para el usuario. Y esa plataforma la lanzamos para México y después le hice un front para Estados Unidos. Ok, y ese fue el trigger para Sí, irte a Estados y ese Unidos. fue una parte fue el trigger para eso y otra que también queríamos empezar a tener familia y con toda la mala experiencia que pasó ahí mi esposa me dijo, mira, yo no me siento muy cómoda y luego pues nos asaltaron en Ciudad de México, ¿no? Y tuvimos ahí, entonces ella estaba como, bueno, ella y yo también, ¿no? Ya llegas al semáforo, ya sabes, ahí, con el nervio de que la moto y te pasó y empiezas a perder calidad de vida, ¿no? Pero bueno, eso ya fue más nuestra experiencia. Claro. Ahí decidimos, oye, a ver, bueno, ¿a dónde nos vamos? Vamos a Madrid. Mi cuñada está en Nueva York. Uy, no, yo Nueva York no soy muy de frío, ¿no? Madrid, pues me gusta mucho, pero la diferencia de horario para la operación de México se complica. Y pensamos, bueno, mira, tenemos ahí un par de inversiones con el VC y con la otra compañía de inteligencia artificial, porque no nos vamos a Miami, que es como un hub intermedio donde podemos volar a Madrid de vuelo directo, a Nueva York o a Ciudad de México y la diferencia de horarios no es grande, creo que puede ser súper manejable. Bueno, vamos a probar y nos mudamos para acá por esa razón. Justo antes de COVID. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres cuando dices de ser el burro a estudiar en Harvard? Bueno, en el 2017, nosotros nos mudamos para acá 2019, me parece. Y en el 2017, que las cosas íbamos creciendo, iba todo muy bien, tal. Yo siempre había tenido como la cosquilla después de la universidad de estudiar en el IE, ¿no? Justo porque Ana estaba allá y hacer mi MBA y tal, ¿no? La maestría allá. Y siempre me ha gustado pensar como a lo grande, ¿no? En ese aspecto. Entonces le dije a Ana, mira, voy a aplicar al IE, voy a aplicar a Harvard y voy a aplicar a Stanford y voy a aplicar creo que apliqué a Yale también. Y ya, a ver, donde me quede. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál era el driver? O sea, Nada, o sea, el driver era, yo quiero estar en la mejor escuela de negocios o en el top de las mejores escuelas de negocios del mundo. ok, Porque me quiero probar a mí mismo si puedo hacerlo, ¿sabes? ok. Y eso también siempre me ha ayudado mucho. El podcast que grabaste con Pablo, donde tiene ahí como la entrada de esta parte de la incomodidad, ¿no? A mí siempre me ha gustado estar incómodo, toda la vida.
Cuando yo estoy cómodo, yo me incomodo solito, ¿sabes? Y esa parte era como un reto grande para mí también, ¿no? Tampoco era que yo hablara perfectamente el inglés, ¿sabes? Era una forma también de autorretarme a mí mismo. Ok. Y no cualquier universidad, ¿no? Si son de gama alta, en donde pues me imagino que el idioma o el lenguaje de business también es más sofisticado. Influye, claro. Entonces, bueno, apliqué y tal. Y me aceptaron en el IE y me aceptaron en Harvard y me aceptaron en Stanford. Ok. Y ya después era cuestión de, bueno, a ver, ¿a cuál me voy? Ya te dabas tu taco, cabrón. Sí, bueno, ahora me lo voy a pensar yo. La verdad que fue como mucho de timing, ¿sabes? Era como, creo que en Stanford empezaba varios meses después. Harvard me dijo, mira, sí, pero tienes hasta tal fecha límite para decirnos y para pagarlo. Porque además, pues ahí es, dale, ¿no? Son buenos tickets, claro, o sea, de ese tamaño. Duro. Y bueno, afortunadamente tuve la oportunidad de decidirlo por ahí y de dado el crecimiento de la empresa en tan corto tiempo, pues de pagarlo, ¿no? ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido? El mejor consejo que he recibido. Oye, ¿sabes? Voy a regresar un poco a lo que hablábamos antes. Y te lo preguntaba, Gabo, porque al final, cuando entras a ciertas esferas, y por eso la pregunta como Harvard, pues tienes acceso. El acceso es a ciertos networks, tienes acceso a cierta información, a ciertos conocimientos que no todo mundo tiene acceso. Entonces, en esos círculos, de repente, ¿no? Te llegan consejos o como wake up call, ¿no? O de repente te caen veintes muy cabrones. Sí, definitivamente. Pero mira, me voy a regresar un poco como a esto que platicamos de un poco la personalidad de mi mamá y la de mi papá, ¿no? Donde mi mamá era como más, sí, vas, duro, tú puedes, échale ganas, ¿no? Y mi papá era un poco más como callado, prueba, ve. Entonces, yo hasta ahora me doy cuenta que ese ha sido el mejor consejo que no me han dicho, pero que me di cuenta por qué lo hacía, ¿sabes? Y en realidad era mucho el tema de dejarme ser, de dejarme explorar, de aprender por mí mismo, ¿sabes? Y me di cuenta hasta ahora que no está, me doy cuenta, ¿no? Y sabes, le agradezco muchísimo. No, perdón, pero es que se me pasa un poquito tiempo. Sí, y es hace poco que papá ya no está, hace poco que no lo tienes físicamente, pero me atrevo a decir, Gabo, que lo tienes de otra manera. No, definitivamente. Entonces puede ser ahí un poco como ¿no? Como el concepto, que el mejor consejo que nunca me han dicho. Sí, me encanta. ¿Sabes? Pero que ahora me doy cuenta del por qué, ¿no? Hay gente que me ha dicho sí, oye, bien, no sé, esta parte como que te contaba que a mí me gusta mucho de la incomodidad, esta parte del cómo aprovechas tu déficit de atención para tal y tal y tal. Sí, pero finalmente yo soy ahora por cómo me guiaron mis padres, ¿no? Por cómo ellos fueron conmigo, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Pero el núcleo familiar me parece que lo más importante que puede haber para lo que te define en el futuro, ¿no? Y ese es el mejor consejo que
que nunca me dijeron, que nunca me dijo mi papá particularmente, pero que hoy me doy cuenta por qué lo hacía, ¿sabes? Hoy sabiendo lo que sabes, viendo tu vida en retrospectiva, ¿qué hubieras hecho diferente? Nada, la verdad que no soy una persona que... O sea, creo que todo lo que pasé lo tuve que haber pasado para hoy ser quien soy, ¿sabes? Entonces, no cambiaría nada porque no sería hoy quien yo soy si lo cambias, ¿no? Si tuviera el poder de hacerlo. Voy a ir cerrando la conversación. Gabo, creo que hemos tocado puntos muy finos, muy chingones, muy lindos de tu vida. Hoy creo que estás más sensible, como todos los que nos abrimos a esta oportunidad de que los poros de nuestro cuerpo, cuando de repente perdemos a papá o mamá principalmente, empiezan a interactuar con nuestra realidad de manera distinta y podemos percibir cosas que antes no percibíamos. Entonces creo que hoy fue un momento súper valioso y útil para quien nos escuche en el estado en el que te encuentras, y no sabes cómo lo valoro y te lo agradezco. Y voy a arrancar con preguntas rápidas, Gabo, para ir clausurando la conversación. ¿De qué estás agradecido? De mi familia, de mis hijos, de mi esposa, de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos. Cuéntame haber ido al Super Bowl cuando tenías 10 años. Fue lo mejor que me pudo haber pasado ahí, ver a mi super equipo, no verlo perder, pero estar ahí con mi papá, con mi hermano, que fue con los que fui. Un momento inolvidable, increíble. Una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, disfrutándolo, ¿no? A esa edad. ¿Qué te quedas de ese viaje? El momento. O sea, lo que hablábamos en construir esos momentos, ese momento está en mi corazón. ¿Cuál es tu fracaso favorito? Mi fracaso favorito... Yo creo que uno fracasa en distintos aspectos de su vida, ¿no? Y tal vez mi fracaso en términos más personales que profesionales es no haber aprovechado un poco más de tiempo con mi papá. Si pudieras tener uno de los siguientes superpoderes, ¿cuál escogerías? ¿Ser invisible o volar? Volar. ¿Por qué? Volar, puedes llegar a muchos lugares. Ser invisible, pues, sabes, no te da ese acceso a volar, no te da la perspectiva de estar alto arriba, no te da esa visión. Y si vuelas alto, creo que puedes tener una perspectiva muy diferente y puedes apuntarle mejor hacia donde quieres ir. ¿Dónde estás parado ahora? ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus coordenadas emocionales en tu vida personal y profesional? A ver, hoy yo creo que estoy parado en uno de los mejores momentos de mi vida. En un lugar privilegiado con donde puedo disfrutar de mi familia, de mis hijos, a cada instante. ¿Y cuál era cuál estaba dividida ahí, no? Perdóname. A ver. Sí, en lo emocional y en lo profesional. ¿Dónde estás en este momento? Bueno, emocionalmente ahí, ¿no? Me siento muy, muy afortunado. Y profesionalmente me siento con mucho todavía por crecer. Tengo mucha hambre de hacer muchas otras cosas. Seguimos construyendo lo que ahora es un agregador de 8 marcas, ¿no? Para ir trabajando cada una de estas marcas por separado. ¿Marcas propias o ajenas? Marcas propias, perdón.
Y con mucha hambre, ¿no? En ese aspecto de ir desarrollando, de ir creciendo, de ir dando solución a distintos problemas y aspectos de la vida. Mucho muy enfocado también como en el tema más wellness, ¿no? Y tratando de ayudar por ese lado a la gente. ¿Qué es realmente esencial en tu vida y no negociable? El tiempo con mis hijos y con mi familia. ¿Cuál es tu prioridad en 2024? Ya estamos en la colita, pero todavía, güey. Uf, ya estamos a punto de terminar el año. Lo que pasa es muy relacionado al anterior, ¿eh? O sea, de verdad que mi prioridad es mi familia. ¿Siempre ha sido? No, la verdad es que creo que no. Pero a partir de lo que comentaba al principio con el nacimiento de Leo, el primero de mis hijos, eso me dio una claridad, o sea, dónde está la prioridad de mi vida y relacionada con mi tiempo, ¿sabes? O sea, afortunadamente y gracias a Dios es que, y algo que estoy muy agradecido en la parte de emprender, es el manejo de mi tiempo. Y hoy lo puedo dedicar a lo que más amo en la vida. Entonces, es mi prioridad y es un no negociable, ¿no? O sea, no negociable para todo, ¿sabes? O sea, la parte profesional tal vez lo puedo decir, pero es un segundo plano, ¿no? Sí. Que soy muy afortunado en poder hacerlo también, ¿no? Porque entiendo que las posibilidades y no todos tenemos esta fortuna de poder decir eso, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios. Escuchaba el otro día a un hombre de negocios y consultor y speaker y demás que decía que él lo hace y ayuda a empresarios y emprendedores a desarrollar un plan de acción anual, pero enfocado primero en la familia. O sea, es decir, a ver, ¿no? Está tu familia primero y a partir de ahí, ¿qué necesitas hacer para el estilo de vida que quieres? ¿Cuáles van a ser tus actividades, tus verticales, ¿no? Pero en función de lo que tú quieres darle a tu familia, cómo los quieres proteger, en fin, y para todos los niveles socioeconómicos. O sea, ojo, no nada más, pues me los quiero llevar a un castillo, no sé, no, es para todos los niveles, es tú qué vas a hacer para, por ejemplo, tener tiempo, ¿no? Con ellos, para decidir qué hacer con tu semana o sí ir a un viaje o cambiarse de donde viven. En fin, interesante. Cierro diciéndote que escuchando tu historia, Gabo, eres alguien que tiene una gran capacidad de convertir la adversidad en fortaleza. Y te admiro por eso. Ahí lo tienen, público inteligente y conocedor. Gabriel de la Serna, eres un genio desconocido, resiliente y apasionado. ¿Quieres compartir tus redes, algún dato de contacto? Bueno, mis redes es G de la Serna. Prácticamente así estoy en todas las plataformas. Y mi correo electrónico, ¿no? Si me quieren ahí echar un correíto, es Gabriel @onpost.inc. ¿Algo que quieras gritarle al mundo? Uy, pues que disfruten cada momento. Suena muy, muy trillado, ¿no? Pero a veces no es fácil estar ahí presente en cuerpo y alma, ¿no? Puedes estar, pero a veces no estás mentalmente. Pero eso, o sea, la verdad es que la vida es corta. Creo que estamos aquí para construir momentos y ojalá que puedan construir muchos momentos muy, muy, muy lindos con su familia y eso es lo que se queda al final. Yo te voy a tomar la palabra. Estaré aproximadamente 17 días solo con mis 2 hijos, con
Genial oportunidad. Con Santino y con Enzo, y es una oportunidad enorme para construir momentos, güey. Ya te lo he dicho antes de iniciar a grabar, así que me queda una gran tarea. Gracias por recordármelo, Gabo. ¿Quieres decir algo más? Nada. La verdad que mil gracias a ti, Brau, por el espacio, por la oportunidad de platicar contigo y nada, encantado. Ya sabes que acá estamos para lo que se ofrezca. Gracias, mi hermano. Bien, hasta el siguiente episodio. Bye, bye. Y así cerramos otro episodio lleno de historias que nos demuestran que el poder de la experiencia es real. Porque no se trata solo de llegar a la meta, sino de todo lo que vivimos en el camino. Si algo te resonó hoy, si una historia te hizo reflexionar o te inspiró, compártela y no olvides darle like, suscribirte o seguirme según donde nos escuches, para que el algoritmo haga su magia y más personas puedan acceder a estas historias. Y si además quieres tips prácticos para mantener tu grit bien afinado cada semana, no te olvides de suscribirte a Gritones Hacks en braulifiloteo.com. Recuerda, todos tenemos una historia y cada una tiene el potencial de cambiar algo en alguien. Nos escuchamos en el siguiente episodio, donde las historias continúan. Hasta pronto.